Imagina ver morir a tu país, ver cómo su bandera se arruga sobre el polvo, cómo sus fronteras se disuelven y su gente pasa de sentirse invencible a sentirse olvidada. Eso fue lo que vivió un joven espía del KGB en 1991. Mientras el mundo celebraba el fin de la Guerra Fría, Vladimir Putin miraba en silencio el derrumbe de la Unión Soviética. Y en medio del ruido, entendió algo que pocos comprendieron. Las naciones no mueren, solo esperan a que alguien las despierte. Lo que para millones fue el fin de una era, para él fue el inicio de una misión. Putin nació en 1952, en Leningrado, una ciudad marcada por el hambre, la guerra y la memoria de un asedio que mató a 1 millón de personas. Era un niño callado, pero con una obsesión: el orden. El caos de su entorno lo empujó a buscar control, y lo encontró en el lugar que lo representaba mejor: el KGB. En 1975 cumplió su sueño. Fue enviado a Alemania Oriental, el corazón del bloque soviético. Allí aprendió a moverse entre sombras, a leer el poder sin hablar, a entender que la lealtad es una forma de fe. Pero en 1989, el muro cayó. Las multitudes gritaban ¡libertad! Y él quemaba documentos, mientras el mundo que había jurado proteger se desintegraba frente a sus ojos. Fue entonces cuando entendió algo que lo marcaría para siempre: el poder que no se defiende se pierde. La década de los 90 fue un infierno. Rusia se desangraba entre pobreza, mafias y políticos corruptos. El imperio había muerto, y con él, su dignidad. Mientras los demás peleaban por sobrevivir, Putin se movía en silencio. Trabajó en el ayuntamiento de San Petersburgo, donde su discreción llamó la atención de las nuevas élites. Era invisible, pero eficaz. No hablaba mucho, solo entregaba resultados. En 1996 fue llevado a Moscú, al centro del poder, y allí, en el caos del gobierno de Yeltsin, ascendió como un fantasma que nadie vio venir. Primero jefe de inteligencia, luego primer ministro, hasta que, en 1999, Boris Yeltsin anunció su renuncia y dejó el país en sus manos. Tenía 47 años, y el espía silencioso se convertía en presidente. Putin sabía que un país roto no se levanta con discursos, se levanta con control. Control del dinero, control de la energía y, sobre todo, control del miedo. Silenció a los oligarcas, puso los medios bajo su autoridad y convirtió cada crisis en una oportunidad para concentrar más poder. Transformó el caos en estabilidad, la desesperanza en orgullo y el miedo en su herramienta más precisa. Occidente lo criticaba, los rusos lo aplaudían. Había devuelto el orden, pero a un precio: la libertad. Detrás de su aparente calma había una verdad fría. Quien domina el miedo, domina la voluntad de los demás. Y aquí es donde su historia deja de ser solo la de un hombre y se convierte en un espejo. Porque el poder, en política o en tu vida, funciona igual. Si no controlas tus emociones, alguien más lo hará por ti. Si no entiendes tus miedos, terminarás obedeciéndolos. Putin reconstruyó un país aprendiendo a dominar el caos externo. Tú puedes reconstruir tu vida aprendiendo a dominar el caos interno. El orden no empieza en los gobiernos, sino en las mentes. Y la disciplina, esa palabra olvidada, sigue siendo el arma más poderosa de cualquier líder. No todos necesitamos controlar naciones, pero todos debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. El poder no está en imponer, está en resistir, en sostenerte firme cuando todo se derrumba, en actuar cuando los demás dudan y en mantenerte en calma, incluso cuando el mundo te grita que no puedes.
La historia de Putin no es solo política. Es la historia de cómo alguien transforma la derrota en propósito. Porque el poder no se trata de ganar siempre. Se trata de resistir, incluso cuando ya perdiste. Todos enfrentamos derrotas, una pérdida, un fracaso, una traición. Y es fácil rendirse cuando el mundo te da la espalda. Pero los verdaderos líderes, en la vida o en la historia, hacen lo que Putin hizo con su país. Se reinventan entre las ruinas. Putin reconstruyó una nación. Pero lo que realmente levantó fue una idea, que la derrota no es el final, sino el comienzo de una versión más fuerte de ti. Mientras Putin levantaba un imperio con hierro y control, en el otro extremo del mundo, alguien observaba con atención. No construiría su poder con armas, sino con datos. No con miedo, sino con información. Esa es la historia de Xi Jinping. Historias que valen. Porque el poder cambia el mundo, pero las lecciones del poder pueden cambiar tu vida.